Estamos en comunicación con Oscar Poli Gomítolo, referente del Festival Sonamos Latinoamérica, este espacio cultural que se está construyendo desde hace muchos años, ya más de 10 años, y que tiene resonancia, valga el juego de palabras, en toda Latinoamérica y en Europa y en distintas partes del mundo, ¿no? Porque quizás ya se han expandido a Asia, África, no sé. Poli nos va a contar ahora. Poli, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, Luis, un placer saludarte, como siempre. Gracias por acordarte de nosotros. No, por favor. Es un gusto charlar con vos y contanos un poco el devenir del festival este año en Argentina y en otros sitios. Bueno, estamos ahí como desandando otra vez este anhelo, ¿no? De juntarnos, de generar intercambio, de generar contenido, de generar bueno, canales para que las músicas latinoamericanas tengan algún espacio mayor de circulación, ¿no? Y de visibilización, si se quiere, ¿no? Así que en ese marco es que, bueno, estamos como reiniciando esto de los encuentros presenciales con los músicos, con el público, generando los sonamos en los países que se van un poco acomodando, ¿no? a la cuestión de la pospandemia, que dejó obviamente su impronta, dejó varias enseñanzas, pero también una carga muy fuerte que tiene que ver muchas veces con la economía y con todos los condicionantes que hacen a los proyectos culturales, que tienen que ver con lo económico, ¿no? Básicamente. Claro, Así que estamos ahí con desafío de gestión, pero contentos porque sentimos que hay una sintonía entre los colegas, entre los músicos, una mirada que nos fortalece muchas veces, ¿no? Y a veces generando hasta esas especies de microclimas donde uno comparte las cosas que creemos importantes, ¿no? Los músicos, los cultores. Así que bueno, esa es más o menos la tónica de un trabajo, y este año me parece que va a ser un lindo año porque venimos de hacer el primer Sonamos presencial en Costa Rica y ya estamos trabajando fuerte para los Sonamos de Ecuador, de Europa, de Argentina, en octubre, con una programación que va a estar muy buena este año, digamos, porque también esto de estar tan forzadamente circunscrito a los lugares, ¿no? Cuando te abren la puerta salimos como tratando de compartir, de hacer música. Para el músico, digamos, sin el público y sin la comunidad muchas veces se siente como desprotegido, ¿no? Como desnudo. Entonces ahí está lo lindo, ¿no? De este tipo de movida. Contanos un poco acerca de esa programación rica que mencionabas. Bueno, mirá, el Sonamos tiene una tónica bastante particular. Nosotros trabajamos en especial en Argentina con una programación que se trabaja por lo general a 2 años, digamos. Entonces tenemos, para el 2024 ya tenemos adelantos de la programación porque hay que hacer gestiones a todo nivel. Si uno considera que estamos siempre invitando alrededor de 100, 120 músicos, eso multiplicado por un promedio de 800, 900 dólares solamente de pasajes internacionales, hace de un festival enormemente caro, ¿no? Claro. Y todo eso se habilita gracias a la gestión, y las gestiones llevan mucho tiempo. Con el tema de la pandemia tuvimos 2 años de recesos, digamos, a nivel de encuentros físicos, y eso hizo que muchos de los grupos que tenían los avales, los apoyos para venir esos 2 años por universidades, por organismos de cultura, por organismos internacionales, no pudieron venir, pero tenían sí sus boletos o la posibilidad de llegar a Argentina. Entonces esos 2 años se van a sumar al año que se previó en el 2022 para invitar a los músicos. Entonces vamos a tener bastantes visitas de músicos que ya tienen confirmada la venida para acá. Así que bueno, como siempre vamos a tener músicos de Brasil, de Francia, de Perú, un par de grupos de Ecuador, de Chile, así que va a ser una programación bastante amplia, y ya pensamos en varias sedes, varias ciudades que se están sumando a esto que se está construyendo, ¿no? Para octubre, desde el 20 de octubre aproximadamente al 6 de noviembre. Interesante.
Contanos un poco a propósito de Costa Rica, no deja de ser siempre, me imagino, para ustedes en lo particular, una oportunidad para, bueno, aprender respecto a las culturas que hacen a Latinoamérica, ¿no? Que esta diversidad tan rica que tenemos, y en el caso de Costa Rica, me imagino que hay cosas que te habrán llamado la atención, no solamente ahora, sino en el tiempo. Bueno, en Costa Rica hace ya un par de años que venimos trabajando con la sede de Sonamos. Yo la primera vez que puedo ir y conocer un poco el espacio, ¿no? Y conocer un poco los cultores y bueno, está un poco como atravesada, digamos, por las mismas problemáticas culturales o por la falta de políticas culturales que toda Latinoamérica, y creo que bastante más acentuada que en otros países. Hay que destacar que comentaban, por ejemplo, que los cantones, o sea, los municipios costarricenses de los 86, quiero recordar, solamente 20 tienen Secretaría de Cultura, por ejemplo. Y si uno analiza un poco los discursos hubo elecciones hace muy poquito. El presidente electo de Costa Rica, su esposa decía que el área cultural, digamos, si la tenemos 2 años proscripta, no sería aceptable, digamos, porque sería un gasto como superfluo, ¿no? Dentro de estos paquetes de ajuste de cinturón de los países latinoamericanos, porque Costa Rica tiene una deuda externa muy importante, ¿no? Como la tenemos nosotros. Entonces, bueno, cuando hay que apretar, digamos, se aprieta por el lado de la cultura. Pero así mismo también están esos focos. A mí no me gusta llamar de resistencia porque no los considero así, pero hay mucha gente construyendo espacios culturales, mucha gente vinculada a las instituciones, a las universidades, que tiene otra mirada nomás, que nos une a nosotros, desde este particular enfoque que hay sobre la tradición, sobre la identidad cultural, sobre la construcción de identidades, ¿no? Y en eso es que uno construye la fortaleza de las redes. Creo que hoy por hoy son más interesantes esas redes que se construyen soterradamente fuera de las estructuras de los estados. Las creo mucho más viable de transformar, aunque sea un pedacito, un poquito de las comunidades, ¿no? Y entonces en esa línea es que uno, bueno, descubre un país tremendamente rico desde muchas ópticas, pero tremendamente agredido, digamos, de la hegemonía cultural, desde los medios de comunicación, desde una mirada ligada simplemente al mercado en esto de la circulación de capital cultural. Y eso nos hace también, nos emparenta, ¿no? En este marco, esta ¿no? problemática, claro. Exacto, Claro. Sí, Además, qué paradójico, ¿no? Que se considere la cultura un gasto cuando es, y lo hemos charlado muchas veces con vos, es uno de los primeros eslabones de la defensa de la soberanía, la identidad. No dicho de manera chauvinista, porque cada región del mundo tiene sus características. El mundo es un mundo de migrantes históricamente, pero la gente se asienta Totalmente. en un punto, en algún lugar, y bueno, eso va generando una identidad. Y si perdemos nuestra identidad, nuestra cultura, ¿cómo vamos a defender nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro? Es un contrasentido. Sí, desde ya yo, bueno, tengo la misma mirada, ¿no? No son proyectos ingenuos, ¿no? Esto de vaciar de contenido de este tipo de cosas a las estructuras del Estado. Eso ya viene desde hace bastante tiempo. Pero bueno, también nosotros tuvimos una linda experiencia en Costa Rica porque desde el espacio se hizo un homenaje a Chavela Vargas. Chavela Vargas es puertorriqueña, digamos, costarricense, perdón. Y bueno, hay toda una discusión en torno a su figura, ¿no? Que exacerba eso precisamente, el tema de los chauvinismos, porque ella se definió mucho o construyó su carrera o su casa, digamos, en México, ¿no? Entonces generó una resistencia, si quiere, en el común de la gente costarricense que vivió en esa mirada, digamos, una especie de traición, entre comillas, ¿no? a su origen costarricense. Una mujer muy crítica de la estructura social del costarricense promedio, del patriarcado, una mujer que tenía una condición sexual que no condecía, digamos, con el establishment de la sociedad costarricense del momento, de la década del 50.
Entonces, eso se ve hoy en día, ¿no? Y entonces están todas esas pujas y denota y habla a las claras, ¿no? De cuánto recorrido tenemos los latinoamericanos como desafío, ¿no? Para desandar y para, debatir en torno a esto, a la construcción de identidades, de la cuestión de los nacionalismos, que están tan exacerbados, ¿no? En Latinoamérica y lo están desde hace siglos, ¿no? Claro. Y también esta mirada que ustedes expresan de alguna manera continentalista, en el sentido de defender las distintas expresiones, ¿no? Que es una forma de vernos en el mundo, ¿no? Esta idea de sonamos Latinoamérica es muy fuerte simbólicamente en ese sentido. Sí, que sonamos eso es algo que nos une, ¿no? Bueno, pero vos sabés que yo creo que más que una metáfora, la música popular latinoamericana es un ejemplo de lo que vos decías, ¿no? Somos seres migrantes y tenemos una misma historia, y la música latinoamericana es un ejemplo, pero impresionante. Cuando uno escucha a un músico, algún docente o alguna persona que no está muy empapada del tema, hablar sobre la cultura popular de su región y la ubica con determinismos geográficos o inclusive raciales, ¿no? Que son mucho más detestables para mi forma de ver, se da cuenta que hay una mirada terraplanista de la cultura, ¿no? Una mirada chauvinista que siempre fue funcional a lo más conservador y retrógrado de las sociedades, porque también hay que enmarcarlo dentro de las políticas culturales en los países latinoamericanos, ¿no? A principios del siglo XX y todo esto de la fundación de los estados modernos en Latinoamérica, ¿no? Y lamentablemente estas músicas que eran contrahegemónicas, que perseguían esto de las comunidades, que estaban ancladas en distintas vertientes, ¿no? Terminan siendo funcionales a lo más retrógrado de la sociedad. Y bueno, en Argentina tenemos ejemplos sobrados de eso, ¿no? De cómo estas músicas terminan siendo funcionales a esos procesos, ¿no? Exacerbando lo que decíamos, los chauvinismos, los nacionalismos, y que no tienen que ver con la historiografía ni con la historia de estas músicas, de estas cosas que tienen que ver con la cultura popular en Latinoamérica. En Latinoamérica y saltando el charco al andaluz y a toda la influencia enorme en todo ese ida y vuelta maravilloso de la cultura de los pueblos, ¿no? Por supuesto. Interesantísimo estos temas, son fundamentales sobre la cultura y bueno, la cultura como un elemento más de defensa de nuestras identidades. Qué importante hacerlo desde la música también, como lo hace este festival, Sonamos Latinoamérica. Poli Gomítolo, te agradecemos estas reflexiones y bueno, invitamos a la gente, si querés volver a hacerlo, a concurrir al nuevo festival que se va a dar este año. Bueno, este año, amén del festival, vamos a tener varias cuestiones ligadas a algunos ciclos. Vamos a tener acabamos de recibir la presencia de 2 músicos peruanos hace un par de semanas, y en junio vamos a tener la presencia de un cuarteto colombiano que viene no solamente a dar sus conciertos a la región, sino dar unos trabajos didácticos, algún seminario. De eso vamos a estar hablando en junio. Y también para junio estamos preparando la primera exposición de instrumentos musicales, una exposición sonora de instrumentos latinoamericanos. Con el Sonamos, con los años hemos podido compilar una gran colección de instrumentos, y eso va a estar expuesto en la Casa de los Gobernadores, ya como adelanto, ¿no? Con una exposición donde la gente va a poder ver un poco la génesis de los instrumentos musicales a través del vivo, de la experiencia sonora, de la experiencia en comunidad, de todo ese gran, digamos, patrimonio tangible, en este caso, ¿no? De los instrumentos latinoamericanos que están anclados en lo arábigo, en lo europeo, en las comunidades indígenas, en las comunidades afro, ¿no? Así que eso se viene para junio, y en octubre el festival propiamente dicho, la última semana, como decíamos, con la presencia de muchos grupos y solistas latinoamericanos, ¿no? Poli, te mandamos un fuerte abrazo y felicitaciones por todo el trabajo que están haciendo. Dale, gracias Luis, como siempre, por estar ahí atento, y bueno, que tengas
un buen año también, ¿no? Desde la comunicación. Gracias, igualmente.